alabanza, exaltación, porque nadie es más bueno que tú, Señor. Gracias por la vida impartida. Gracias por ese amor y esa fidelidad tuya todos los días de nuestra vida, Señor. Gracias porque suples todo lo que nos hace falta conforme a tus riquezas en gloria. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús creemos, porque tú nos revelas tu palabra, espíritu, sabiduría y revelación. En el nombre de Cristo Jesús. Y se alumbran los ojos del entendimiento nuestro, Señor, para poder conocer cuáles son las riquezas de tu gloria, de tu gracia en los santos, Señor. Gracias por esa iluminación del entendimiento, Señor, porque cada día puedes ayudarnos a ser libres de toda venda y quitar toda venda, Señor, que haya estado puesta ahí, que no nos haya impedido poder verte. Literal, Señor, poder verte ahora. Verte no nada más en nuestro interior, sino verte manifestado en y a través de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, derribamos todo argumento mental que se levante contra el conocimiento tuyo y tu palabra, y llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús creemos que tenemos la mente de Cristo, porque tu palabra lo dice en primera carta de los Corintios capítulo 2 versículo 16. Esa mente para pensar, hablar y actuar como Cristo. Gracias porque eres tú actuando a través de nosotros aquí en la tierra, Señor. Gracias. Solamente tú lo haces posible, Señor, que habitar en tu cuerpo y manifestarte a través de tu cuerpo la iglesia, Señor, en este tiempo, en todo tiempo. En el nombre de Cristo Jesús, gracias por la plenitud que nos has dado, porque somos uno contigo, porque somos tu cuerpo, somos tu iglesia y tu esposa, Señor. Gracias. Gracias porque nos cuidas y nos sustentas. Gracias porque eres nuestro ayudador. Gracias, Señor, porque cada día renuevas el entendimiento y transformas esta alma que necesita ser transformada a tu imagen para poder haber una expresión plena tuya aquí en la tierra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, crecemos en ti, que eres la cabeza cada día, Señor, en el entendimiento de todo lo que tú eres, de lo que has hecho por nosotros, de lo que ahora somos en ti. Gracias, precioso Cristo. Te adoramos y te exaltamos en este tiempo y en todo tiempo. Gracias por la vida. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, pues bienvenidos todos los que estamos acá reunidos, y también a las personas que nos dan a través de estos medios de comunicación. También le damos la más cordial bienvenida. Cada persona que nos ve a través de esta página de Fe por Guadalajara, Palabra de Fe y Gracia Jalisco, y los que nos ven también a través de manera diferida también nuestras enseñanzas en la página de YouTube, que es Fe y Poder Guadalajara, también son bienvenidos todos y cada uno de ustedes. Ok, pues ya estamos transmitiendo directamente de Jalisco, México. Cada persona que nos ve desde Sudamérica, Centroamérica y de los Estados Unidos, Norteamérica, de cada ciudad, población o continente de habla hispana, le damos la más cordial bienvenida. Entonces ya estamos transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México, con horario de las 12 y pasaditas, ¿verdad? Para que sepan nuestros horarios también las personas que nos ven a través de estos medios. 12, 10 por ahí, horario de el centro de México, horario de Jalisco. Ok, pues ya estamos prácticamente listos para el día sábado 31 en la plazuela que está enfrente a el Palacio, ¿verdad? Algo así. ¿Plaza o plazuela? ¿Plaza? ¿No es plazuela? ¿Cuál es la diferencia entre plaza y plazuela? No saben. Es que allá en Sinaloa son plazuelas y aquí son plazas. Las plazas allá son cuando usted va a un lugar, cuando va a un lugar donde hay muchos como centros comerciales, pues que aquí la plaza, ¿cómo se llama? La Plaza Forum, esas son las plazas allá. Y las otras que usted ve ahí en la calle son plazuelitas. Plazuelas, no plazas. Pero bueno, vamos a estar entonces, para avisarle a nuestros amigos de internet también, vamos a poner ya una publicación de la campaña evangelística de Sanidad y Milagros. Evangelística y la Sanidad y los Milagros son inminentes, eso es una realidad.
para que usted invite a personas que nos está viendo a través de estos medios, que conozca acá de Jalisco, del Salto, en la zona del Salto. Vamos a estar ahí en la ciudad, puede ser la ciudad del Salto, ¿verdad? Donde vamos a estar. ¿Sí se llama ciudad? Municipio del Salto, ¿no? En el municipio del Salto, ahí vamos a estar en la plazuela que está frente al Palacio de Gobierno, ¿verdad? Ok, vamos a ir a hacer ruido allá, pero no nada más ruido, vamos a ver el poder del Espíritu de Dios. ¿Okay? Y antes de, pues la idea es estar a las 3 para repartir volantes 1 hora, de 3 a 4, 4 y media. Repartir volantes, ir a las casas, tocar en una casa. Si le cierran la puerta, pues igual se sacude el polvo y sigue a la siguiente casa. ¿Estamos de acuerdo? Si le cierran la puerta, pues muchos se la cerraron a Jesucristo, ¿no? Entonces, ¿quiénes somos nosotros para que no nos cierren también la puerta? Pero vamos a creer en el nombre de Cristo Jesús que ya hay personas dispuestas, listas, esperando una buena noticia. ¿Y qué era lo que es una buena noticia? Alguien que va a recibir y conocer a Cristo, alguien que va a sanar una enfermedad incurable, es una muy buena noticia. Entonces, va a estar maravilloso, poderoso, así es que le recomiendo que si tiene oportunidad, des ese tiempo de ir. Y se va a disfrutar mucho. Va a disfrutar mucho la manifestación del Espíritu. Disfrutamos mucho cuando las personas están conociendo al Señor y están siendo libres. La verdad es que es una gran satisfacción para mí, no sé si para usted, pero para mí sí. Ok, pues vamos a continuar. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 1, por favor. Curso Sanidad y Milagros. La idea es ya practicarlo. Va a ser una práctica esa que vamos a, la primera práctica que vamos a hacer fuera de aquí. Ok. Dice así la palabra: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. La Nueva Traducción Viviente también es muy buena traducción. Dice: no quiero, hermanos, acerca de la pregunta de las, dice, amados hermanos, con respecto a la pregunta acerca de las capacidades especiales que el Espíritu nos da, no quiero que lo malentiendan. Entonces hay dos cosas importantes: malentender e ignorar. ¿Sabía que ahorita muchas personas saben que existen los dones del Espíritu? Y sabe usted que los ignoran. ¿Sabe qué es ignorar, verdad? Sabe que existen, pero no le importa, pues. Saben que existen, pero hablan en contra de, no nada más ignoran, sino hablan en, bueno, y no, es también ignorancia, ¿no? Porque alguien que habla en contra de los dones del Espíritu Santo no es más que ignorar. Pero muchos, a pesar de que hemos dado bastante fundamento, es uno de los cursos más largos que hemos dado, porque el anterior que dimos a fue como 10 sesiones, algo así, 12 sesiones. Entonces, este es uno de los cursos más largos, más completos, pero sí garantizamos que la persona que tome todo el curso, cuando termine, porque todavía faltan cuestiones de prácticas, de administración. Hay 4 formas en que ministraba Charles y Frances, que se llama el asunto de la nuca, el asunto de los brazos, el asunto de la pelvis y el asunto de los pies. Así le llamaban ellos el asunto, la forma de ministrar. 4 formas: nuca, brazos, pelvis, eso ya saqué la pelvis, esta parte, recuerde que lo hemos practicado, y el asunto de los pies. Depende de la enfermedad que sea. Hay enfermedades muy agresivas que hay que ministrar las 4 formas, no nada más la primera. Por ejemplo, una persona que no le servían las coyunturas, los cartílagos, básicamente estaba pegando hueso con hueso en la rodilla. Esa persona se tuvo que hacer, y Charles y Francia le llamaron el asunto total. O sea, es decir, ministrar primero el asunto de la nuca, de la manera que se ministra la nuca, luego las manos, luego la pelvis y luego los pies. Las 4 formas. Se ministró una persona, creo que 4 formas, ¿no? ¿Dónde está? Bueno, la personita que anda ahí circulando. Bueno, y ya al final de las 4 formas en que se ministró, la persona, Dios le puso unos cartílagos. ¿Sí, no?
pero las 4 formas, se llama asunto total. Le llamó Charles y Francis. Estamos hablando de personas que tienen enfermedades mucho más agresivas, o enfermedades más fuertes, vaya, donde se ve a través de diferentes actos de fe la manifestación del Espíritu de Dios, y esta persona recibió cartílagos nuevos. ¿Ha conocido personas que tienen problemas de cartílagos? Que le anda pegando hueso con hueso. Muchísimo, ¿no? ¿Cuántos no habrá? Pero ¿qué cree? Hay una solución. Más bien hay 2 soluciones y cada quien decide, ¿verdad? O que lo operen, le corten ahí con un bisturí y empiecen a abrir la rodilla así bien feo, sacar los huesos y meterle un pedazo de plástico, no sé qué le ponen, para como un soporte, y después cerrarle, casi saliendo las tripas ahí por la pierna, ¿no? Esa es una opción, ¿no? Cada quien decide. Y usted que lo mareen todo y lo desmayen todo y quede por ahí todo 8 horas dormido. Esa es una opción, y la otra es creer en el poder del Espíritu de Dios, a través de la fe recibir la sanidad. ¿Okay? Era una señora de 80 y tantos años, no le digo cualquier persona, una persona de 85 años recibiendo cartílagos nuevos. Y otra persona más joven, la hija de ella, como de 35 años más o menos. Y ambas recibieron cartílagos nuevos. Es algo bien impresionante. Entonces, imagínense Dios haciendo algo creativo, poniendo un órgano, porque eso es parte de un músculo que hace falta, ¿no? Un pedazo de piel que hace falta, y no es piel, es como, ¿cómo se llama? ¿Cómo podemos llamar? Como músculo, ¿no? Es como un músculo que va ahí entre los huesos. Imagínense poniéndolo nuevo. Estos son milagros creativos que el Señor hace. Y esos milagros necesitamos nosotros acostumbrar, porque ahí sí necesita también renovación del entendimiento, entender. Y una práctica consistente, pues va a haber que entre más personas ministren, más milagros va a haber. Una persona me habló que ha escuchado el curso y me dice, ya estamos practicando, me dice. Estamos practicando significa que pues apenas se están viendo pequeños detallitos, pero no es porque Dios no puede hacer más cosas, sino que debemos estar conscientes mentalmente hablando, entender cómo opera el Espíritu de Dios para poder que se vean más poderosas sanidades y mucho más constantes, vaya, más porcentaje de personas siendo sanadas. Lamentablemente le digo, no todas las personas están dispuestos a escuchar un curso de sanidad, mucho menos los que no creen o son cesacionistas y creen que los dones ya cesaron en el primer siglo, pues ellos no van a estar de acuerdo. Prueba de ello que mucha gente está escuchando cualquier otra cosa, menos escuchar un curso de estos que los va a librar de una enfermedad y de una muerte prematura, ¿sabía? Esto lo va a librar de una muerte prematura a alguien. Y están escuchando otras cosas, que estás perfecto, que la unidad con Cristo, que estás pleno. Pues sí, eso ya lo sabemos, que estamos plenos, estamos perfectos unidos a Cristo. No hay más que repetir en eso, pues. No hay más que entender. Somos uno con Cristo, somos la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, estamos unidos a Él, sentados con Él en lugares celestiales, pero eso ya lo entendemos. Sin embargo, la operatividad, el poder del Espíritu de Dios, creo que es más complicado entender cómo opera el Espíritu de Dios y cómo hay manifestación del poder de Dios que lo otro. Porque lo otro nada más es una conciencia mental que debes de tener, una conciencia de quién eres en Cristo. Pero la operatividad del poder del Espíritu, no cualquiera puede operar ese poder de Dios que está en nosotros, no cualquiera. Sin embargo, muchas personas, el año pasado murieron como 2 personas que entendían que estaban plenos en Cristo, que entendían que eran uno con Cristo, que entendían que estaban posicionados con los lugares celestiales, que entendían que en esa perfecta unidad que había, Cristo y la iglesia, que Él era la cabeza, todo eso, sin embargo murieron de enfermedad incurable. Entonces te preguntas, ¿de qué te sirvió tu plenitud? ¿De qué sirvió entender que somos uno con Cristo? ¿Para qué sirve? Y otros, bueno, sí sirve, ¿no? Bastante sirve, ¿no? Pero eso, sin esto, sin el poder sanador del Espíritu, sería intrascendente entender que estamos plenos y completos. ¿Para qué? Y otros todavía por ahí menos, un poquito más, más tranquilos, por decirlo así,
respecto a este tema de la sanidad. Muchos dicen, bueno, sí, Dios va a sanar, pero bueno, ya que tú entiendas quién eres en Cristo, entonces la sanidad, como ya la portas dentro, pues se va a manifestar en tu cuerpo cuando tú empieces a entender. Entonces, cuando empiezas a entender y estés plenamente convencido, entonces se va a manifestar la sanidad. En otras palabras, ellos están más guiados a un entendimiento de las personas que al mismo poder del Espíritu de Dios que viene a través de la fe. Porque una plena convicción puede ser instantánea, no tienes que durar un año entendiendo quién eres en Cristo para que se vea el poder sanador. Por eso solo vamos a ver el sábado. Personas que nunca han escuchado a lo mejor del Cristo que predicamos, ¿no? Obviamente, pues han escuchado a Jesucristo, que está crucificado en una cruz y que lo ven a lo mejor por ahí en una imagen o algo así. Pero el Cristo que vive, que habita y que se expresa, eso a lo mejor no lo han escuchado. Lo van a escuchar por primera vez y van a ver el poder sanador del Espíritu. Dios va a empezar a hacer milagros en ellos. ¿Por qué? Porque eso se recibe por fe, porque alguien creyó en ese poder sanador y se manifestó, así de sencillo. No hay que llegar a un entendimiento de quién eres, cuán pleno estás, que estás completo. No hay necesidad de todo eso, ¿me entiendes? Aunque eso es muy importante también entenderlo, pues quiénes somos en Cristo Jesús. Claro, pero hay otra cosa muy importante, otra cosa que casi no se está predicando ahorita. Bueno, en muchas iglesias y en otras no. Acerca de la autoridad que tenemos en Cristo. Entonces, cuando llega la enfermedad, las personas, porque creen que Dios es soberano y se someten a la soberana voluntad de Dios. Entonces, se entregan, en otras palabras, así están enfermos. La primera expresión es, pues Señor, te entrego, no sé, mi cuerpo y te entrego este problema de enfermedad, te lo entrego a ti, a tu soberana voluntad, para que de acuerdo como tú quieras se haga. Entonces, pues Dios va a decir, bueno, yo ocupo tu fe, Señor. No ocupo que me pidas a mí cuando yo quiera. Yo ya lo hice en Cristo Jesús. Yo ya te sané hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. En el cuerpo de mi hijo ahí llevé tus enfermedades, tu enfermedad. Ahora depende de quién recibir la sanidad, pues de nosotros, que creamos, ¿no? Pues es que sin fe nada, pues es imposible agradar a Dios, dice Hebreos, ¿no? Hebreos capítulo 11, versículo 6 por ahí. Entonces, importante entenderlo. Y otros dicen, pues entre más entendimiento tengas de quién eres en Cristo, pues se va a ir manifestando la sanidad, y no es así. La sanidad puede ser instantánea en unos días, puede ser en algunos meses, no digo nada, tampoco lo negamos, pero la salud divina esa sí es un proceso, porque necesitamos entender que no nada más usted puede ser sano cuando está enfermo, pero sí puede también vivir en salud divina, es decir, enfermarse menos. Cuando entienda todos esos temas que estamos dando de la soberanía de Dios, la voluntad y la bondad de Dios, cuando usted entienda todo eso, se va a dar cuenta que su cuerpo se va a enfermar menos. Digo, a mí me pasa, no sé si usted, ¿a alguien de aquí le ha pasado eso, que se enferma cada vez menos? Digo, yo antes de conocer todo esto, hace ya algunos años, cada mes me tenía que inyectar amicacina o pemprocilina. Ya la pemprocilina ya no me hacía, me tenía que inyectar amicacina cada mes, porque cada mes se me enfermaban las amígdalas o las anginas, se me llenaban de virus, y cada mes hay esta inyección, cada mes. Y bueno, eso conforme fui conociendo a mi Padre Celestial y lo que Cristo hizo por mí, el consumado en la cruz del Calvario, por obviedad ya fui enfermándome menos. Y ese es un proceso que cada día vamos pasando. No dudamos que nos podamos enfermar, pues, en alguna circunstancia, en un cambio de clima, etcétera. Pero pues hay toda una educación espiritual de los hijos. Por ejemplo, yo creo muy importante en las cosas que hablamos, es tan trascendental. Por ejemplo, si usted va llegando el tiempo de invierno y usted dice, pues cada invierno yo me tengo que enfermar porque hay un cambio de clima. ¿Qué cree que va a pasar ahora que ya entre el calor? En cuanto entre el calor, como el clima está muy inconsistente, siempre me enfermo. ¿Qué está predisponiendo esa persona? Que se va a enfermar. Entonces, siempre la convicción que usted le da a su mente, a su alma, es muy importante, porque su alma muchas veces es la receptora de las enfermedades, ¿sabía?
Sabía que muchas veces el alma es la receptora. Primero, antes de enfermarse, alguien tiene que creérselo. Lo escuchó, lo entendió con su mente, con su alma, y luego lo creyó en su corazón hasta que se manifestó. Yo lo he visto, una persona que se hacía análisis de contra el diabetes cada 6 meses para ver cómo le iba a ir. Y tenía ese temor frecuente porque venía de familia diabética. Y cada 6 meses se lo hacía. Salía bien, hasta que salió diabético. No es que se le manifestó la diabetes, sino siempre hubo un temor frecuente. Los temores, la mente absorbe todo y luego se lo lleva al corazón y empieza el temor. El temor es contrario a la fe. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a continuar con los hechos y casos. Pues muchas personas ahorita, en domingo, están escuchando una enseñanza que qué tan plenos están, qué tan completos están y qué tan perfectos están. Y eso está oyendo. Pero cuando viene la enfermedad, ¿y qué hacen? Esa es la pregunta. Digo, el año pasado se enfermó un pastor colombiano que entendía cuán perfecto era, cuán pleno estaba, que era uno con Cristo, que era la iglesia de Cristo, todo lo que él tenía en Cristo, que tenía una perfecta unidad con Cristo, todo eso. Sin embargo, murió en enfermedad. Luego te preguntas, bueno, entonces, ¿significa que hay un evangelio que puede ser incompleto? Sí, hay una gran parte del evangelio, sobre todo los hermanos cesacionistas, ellos pues entienden todo lo de la reforma, justificado gratuitamente por su gracia, y todo eso lo que enseñó una gran parte de Calvino y todos los reformadores, ¿no? Las 5 solas de la reforma. Sin embargo, eso no serviría de nada si no hay un poder del Espíritu, si no creemos todavía en la manifestación del Espíritu. A este pastor colombiano no le sirve nada. Y luego un pastor más joven que yo, imagínense. Si yo estoy jovencito, imagínense qué tan joven estaba. Era un adolescente, manejando. Un adolescente. Y se murió, no salió. Es lamentable a veces. Pues la gente escucha sus filosofías y hay que dejarlos, ¿no? A veces hay que dejarlos. Cada quien, ¿no? Nosotros no andamos buscando audiencia, andamos buscando ayudar a alguien, siempre. Así lo vamos a hacer. Ha habido diferencias con hermanos en Cristo, diferencias en el sentido teológico, doctrinal. Y uno ve cuando una persona se está desviando. Uno lo ve. Y este hermano se está desviando totalmente. Y lo escucha, ponen sus comentarios y sus mentados estudios y este hermano se está desviando. Y uno sabe, ya sabe que se está desviando, pues. Yo ya sé que se está desviando. Pero ¿qué podemos hacer? Nada, pues solamente dejarlo, que cada quien siembra algo, cosecha algo. Siempre todo lo que sembramos aquí en la tierra es una ley espiritual, mi hermano. Todo lo que sembramos vamos a cosechar. Y en el ámbito espiritual, sobre todo en el ámbito espiritual, toda semilla de la palabra que usted siembra en su corazón, eso va a tener frutos. Todo. Si a usted le dijeron que los milagros ya no están vigentes, que ya no están presentes, que los milagros es hasta el diablo sanando a los enfermos, o que somos milagreros, o que somos personas que sugestionamos a la gente con emocionalismo, porque así muchas personas que están en contra de la sanidad de los milagros, es que son emocionalistas. Y bueno, en cierta manera algunos tienen razón, porque los neopentecostales pues han abusado un poquito de esto, ¿estamos de acuerdo? Se han abusado, se han llevado al Espíritu Santo más allá a las emociones y no al poder manifestado. Obviamente que yo tampoco estoy de acuerdo con muchos neopentecostales, aunque me considero persona pentecostal, no neopentecostal. Pentecostal, ¿quién es? Pues aquel que cree en los carismas, en los dones. Carismático, porque creemos en los 9 dones del Espíritu. Por eso me considero así, pero no porque esté de acuerdo con muchas prácticas neopentecostales, no. O sea, no estoy muy de acuerdo con muchas prácticas. Y a causa de esos abusos neopentecostales, muchas personas critican el movimiento de la manifestación del poder del Espíritu Santo. Pero usted va a ver que nadie le diga, que nadie le cuente, vaya el sábado. Y usted lo va a ver. No necesitamos hacer mucho escándalo para ver el poder sanador del Espíritu. Y ahí va a estar el Espíritu Santo con nosotros, porque Él está en nosotros. Va a ser maravilloso, maravilloso. Le recomiendo que invite a su compadre, a su comadre, y le diga: comadre, es el tiempo que salgas de la oscuridad, ¿verdad?
Ahora bien, nosotros no creo que tampoco enseñamos que te acercas a Cristo y ya te va a solucionar todos los problemas. Simple y sencillamente, yo creo que es un proceso, ¿no? Un proceso en que va en mejoría el Hijo de Dios. Tampoco te acercas a Cristo y te va a ir peor, pues también es como el pesimismo, ¿no? Ahora que me acerqué a Cristo, pues perdí el automóvil que tenía, no lo sé. Digo, a mí me pasó en el cristianismo pentecostal, ¿eh? En el pentecostal me pasó, antes de conocer todo lo que entendemos hoy. Me pasó que cuando me acerqué, no, pues perdí un carro y luego no sé qué me pasó y sin trabajo y nada. O sea, me pasó en el neopentecostalismo. Pero bueno, ya después que entendimos principios espirituales y eternos acerca de la fe, acerca de la gracia, acerca de la operatividad del Señor aquí en la tierra, bueno, creo que acerca de la autoridad del creyente, muy importante. Entonces ya ahí comienza a cambiar nuestra perspectiva. Ok, vamos a ver casos más que vamos a practicar el día sábado. ¿Qué fue lo que vimos? Los leprosos, ¿recuerda? ¿Dónde viene el caso de los leprosos? Lucas 17, versículo 12 al 16, nada más lo vamos a leer, porque ahí nos quedamos. ¿Cuál fue esta manera de sanar? Cristo mandándoles a ellos para que hagan un acto de fe. Esa es la manera en que sanaron. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. No quiero que se me vaya la idea. La idea final que le quiero dar respecto a los 10 leprosos es esto: que ellos entendieron la sanidad y el poder sanador. Lo entendieron primero antes de recibir la sanidad. O sea, primero entendieron y obedecieron a la palabra de Cristo y entendieron todo lo que Dios tenía para la vida de ellos. Y al entrar en la aldea le salieron al encuentro de 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, versículo 13, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. ¿Cuál fue el primer acto de fe? Ellos se acercaron al Señor y le dijeron: ten misericordia, ¿ya? Ahí está un acto de fe. Versículo 14. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Si se fijan, no fueron limpiados cuando Cristo dio la palabra, ¿verdad que no? Solamente le dijo: váyanse, preséntense con los sacerdotes, váyanse, muéstrense allá. ¿Por qué? Porque era muy común que alguien, cuando sanaba de lepra, primero, el leproso era exiliado fuera de la comunidad. Segundo, ya que era limpiado la lepra, entonces era un procedimiento normal ir con el sacerdote para verificar si estaba limpio y otra vez fuera añadido a la comunidad de donde él era. Entonces, en este caso, Jesús le dijo: váyanse, muéstrense a los sacerdotes. Sin embargo, ellos se vieron, inclusive estaban todavía enfermos cuando Cristo les dijo eso. Ahí Cristo no dio la palabra de sanidad, si se fija. No les dijo: sean sanos, nada. O como el centurión romano: di la palabra y mi siervo sanará. No fue nada así. Vayan ustedes, hagan un acto de fe. Y cuando hagan el acto de fe y crean, entonces sí. Cuando crean y hagan el acto de fe, porque obviamente primero tenemos que creer y luego hacer el acto de fe. Cuando ustedes crean, entonces, ¿qué va a pasar? Actúan, ¿ok? Actúan en lo que creen. Usted va a ver sanidades en personas el sábado. Si hay oportunidad de ministrar este tipo, que le digamos a las personas: es un acto de fe, camina, levántate, mueve tu brazo, camina de aquí para allá, y va a ver que van a sanar. Porque es algo que, lo mismo que se ve en Jesucristo, ahorita se ve porque Cristo está en nosotros y Cristo actúa a través de nosotros. ¿Estamos de acuerdo? No estamos solos, no es Sergio Soto y Michelle, y no somos nosotros. Es Cristo en nosotros, porque eso es la esperanza de gloria. Siempre será Cristo actuando a través de nosotros. Marcos 16:20. Por eso le digo que cuando usted ministra a los enfermos, convicción, debe tener la plena convicción de que no es usted el que los sana, es Cristo en nosotros. Cuando ponemos manos, es Cristo en nosotros. ¿Okay? Muéstrese a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, mire, ¿qué hubiera pasado si ellos no van y se muestran y no caminan para la sinagoga a mostrarse con los sacerdotes? ¿Qué hubiera pasado? No sé si era en la sinagoga o fuera donde los sacerdotes tenían que examinarlos, pues. ¿Qué hubiera pasado si no van? ¿Qué hubiera pasado? Nada. No hubieran sanado. A pesar de que Cristo dio la palabra: vayan, preséntense. La palabra era esa: ustedes actúen en fe. Entonces ahorita hay personas que no creen que tenemos nosotros que oír la palabra,
La fe viene por el oír, porque hay una fe que viene por el oír y la otra fe. Aquí podemos ver dos tipos de fe operando, ¿ok? La fe del Hijo, es decir, de Cristo, que estaba enviándolos a ellos para que hagan un acto de fe, ¿sí? Y la segunda fe, ¿quién? De los leprosos. La fe de los leprosos era la fe que viene porque escucharon el mensaje de Cristo y Cristo les ordenó que vayan y se presentaran con los sacerdotes. Cristo dio una palabra y ellos obedecieron a la palabra, creyeron a la palabra y actuaron en esa palabra, ¿sí? Entonces aquí podemos ver dos fe. La fe de Cristo diciendo váyanse, muéstrense, porque esa es fe. ¿Cómo sabía Jesucristo que iban a sanar cuando fueran? Pues es la fe de Cristo Jesús diciendo vayan y preséntense, y cuando se presenten van a ser sanados. Entonces mientras iban ellos, ahí la fe de ellos los impulsó a creer y actuar. ¿Y qué cree? Caminaron aún siendo ¿qué? Leprosos. ¿Estamos de acuerdo que estaban leprosos? Porque fueron sanados no cuando recién caminaron, sino ni cuando Jesús les dijo vayan, sino cuando iban en camino. ¿Qué dice? Mientras iban. No cuando Jesús dio la palabra, era mientras iban. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice? Fueron limpiados. 15 y 16, por favor. Quería nada más recalcarlo esto porque entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios. Es muy importante entender esto. Versículo 16. Y se postró en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. El 17, ¿qué dice? Creo que cambia de tema, ¿no? Y respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? Pregunta. ¿Y los 9 dónde están? 18, por favor. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Creo que ahí termina, ¿no? El 19. Y le dijo, levántate, vete. ¿Y qué le dice? Tu fe te ha... ¿Se da cuenta? Esa fe vino por escuchar la palabra de Cristo, dando el mensaje o la orden, vayan y preséntense a los sacerdotes. Muéstrense. Ellos actuaron en una palabra de Cristo y esa palabra la creyeron y actuaron en esa palabra. Porque cuando ellos estaban enfermos, ¿cómo un enfermo leproso se iba a presentar ante el sacerdote? No podía. Se vieron leprosos y dijeron, bueno, si no estoy sano, ¿para qué voy con el sacerdote? Como que es incongruente, ¿no? ¿No cree? Es incongruente ir a un lugar cuando todos están enfermos. Incongruente. No podían ir ellos si no estaban sanos. Pero ellos creyeron a la palabra de Jesús y cuando iban, entonces sanaron. Uno. Y luego el 18, el que leímos ahorita, el 17. El 17, por favor. Respondiendo Jesús dijo, no son 10 los que fueron limpiados. ¿Por qué dijo que no son 10? Porque él estaba plenamente convencido que todos los que tomaron la decisión de creer iban a sanar. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, la Biblia no te dice que sanaron los 10. ¿Verdad que no dice? Sino que es Jesús el que dice que no fueron 10. Por obviedad nosotros entendemos que sanaron los 10. Porque los 10 tomaron la decisión de caminar. La diferencia es que solamente uno le dio gloria a Dios y los demás no. Ahora, nosotros cuando ministramos a los enfermos debemos estar convencidos de que muchos no le van a dar gloria a Dios. Van a ir nada más por su milagrito. Y estamos conscientes de eso, estamos de acuerdo. Pero no por eso vamos a dejar de sembrar una semilla. No significa que tiene que ser salvo por la sanidad que recibió un día, pero si en un futuro se sembró una semilla de la palabra y en un futuro esa persona, Cristo le va a recordar, inclusive si nunca va y se congrega en ningún lugar, a ninguna congregación cristiana, si nunca va, de todos modos, el día de su muerte, Cristo le va a recordar, ¿sabe qué? Por lo menos cuando esté a punto de morir le va a decir, ¿te acuerdas que te sané? Bueno, también soy tu Salvador. Es importante entenderlo esto porque muchas veces
vamos a decir, ¿para qué oramos por los enfermos? Si acabo, es que muchos hermanos eso creen, pastores, muchos creen eso. ¿Para qué oramos por los enfermos? Para que se acerquen por su milagrito y fueron salvos. Pues no, vinieron por el milagro nada más. Entonces, ¿para qué sanamos a los enfermos? O sea, la clásica, es una mentalidad egoísta esa. Lo voy a decir claro para todo ministro, pastor que me vaya a ver a través de esos medios. Usted es un egoísta si usted cree que no va a ministrar a los enfermos, porque no se van a acercar en ese momento o no van a ser salvos. Hay egoísmo ahí. ¿Por qué? Jesús no los quiso sanar porque ¿usted cree que Cristo Jesús no sabía que iba a regresar uno nada más? ¿Y por qué sanó a los 10? Porque es el amor de Él y su misericordia y su bondad. Así es sencillo. Si es Cristo en usted y Cristo en mí, ¿por qué voy a dejar a alguien enfermo? A ver, ¿crees en Jesucristo? No, pues que sí. Jamás volvió a venir ni se congregó con nosotros, jamás fue, porque no lo supimos. Ahora resulta, si te vas a congregar con nosotros, voy a administrarte para que sanes. ¿No es egoísmo eso? Eso es egoísta, ser egoísta. O sea, Cristo no fue egoísta, Él sanó a los 10 y solamente regresó uno. ¡Qué bueno! Y los otros 9 no sabemos si más adelante, cuando ya estaban los discípulos, porque era Jesucristo, cuando Él fue a la cruz, cuando resucitó, no sabemos si estas personas fueron salvas. Pero ¿por qué tenemos que negarle la sanidad cuando ya sabemos nosotros cómo opera y tenemos ese poder sanador del Espíritu? ¿Por qué negarlo? Entonces, eso es ser egoísta, eso es no mostrar el amor de Dios. Es no mostrar el amor de Dios. Entonces, ¿dónde está Cristo en la iglesia? En la iglesia que piensa así, ¿dónde está Cristo? Y conozco muchos ministros así, muchos. ¿Para qué ministran de sanidad y milagros si ni siquiera fueron salvos? ¿Y cuál respuesta le diríamos a ellos? Dígalo usted. Bueno, ¿y a ti qué te importa? Eso diría Jesucristo, ¿no? Que no fueron salvos. Bueno, ¿a ti qué te importa? Jesús sanó a 10 y nada más rezó uno, ¿no? Jesús mismo les contestaría, bueno, ¿a ti qué te importa si no vienen en ese momento, ¿no? Algo así. Eso es egoísmo, ¿eh? Muchos ministros, conozco mucho que enseña eso. ¿Para qué sanidad y milagros si de todos ni fueron salvos? ¿De qué sirvió la sanidad y los milagros si no fueron salvos? Bueno, así es Cristo. Ese es el amor de Dios. Que ahorita no fueron salvos a lo mejor, pero van a ser salvos a lo mejor en un futuro. No lo sabemos. Pero se implantó una palabra de que Jesucristo es el Señor. De que Jesucristo es el único medio para la salvación eterna. Para llegar al Padre y volver a tener esa unión común con el Padre. Que Cristo es la vida, es la verdad y el camino. Y nadie viene a Él, al Padre, si no es a través de Jesucristo. O sea, todo eso le quedó el mensaje a la persona. Que en ese momento ya no regresó, que no lo vimos aquí congregado, que lo que sea. Bueno, eso no nos importa a nosotros. No nos importa. Pero Cristo sanó a 10 y nada más rezó uno. ¿Estamos de acuerdo? Pero Cristo lo hizo por los 10. De otra manera, nosotros seríamos egoístas. Dice, ¿para qué sané? Porque mucho ministro cree eso. ¿Para qué sané y milagro de todos ni fueron salvos? Bueno, ¿y a ti qué? ¿Verdad? Entonces, ese es el gran problema ahorita de una iglesia fría, de una iglesia letárgica que no cree en la manifestación de los dones, que una iglesia antiemocional, porque ya las emociones para ellos no deben de estar presentes, una iglesia que no le importa esos ríos de agua viva del poder del Espíritu, que no les importa la manifestación del Espíritu Santo, que no le importa la salvación de las personas. Una iglesia fría, esas son iglesias frías. Pero están reunidos toda la semana los hermanitos en un Zoom, están todos reunidos edificándose mutuamente, entre ellos mismos, y creciendo en el entendimiento, creyendo que son uno y que son perfectos y que están completos en Cristo. ¿De qué sirve entender eso si no vamos a las calles con el necesitado? ¿De qué sirve? Pero bueno, ya hay personas conectadas. Saludamos al pastor Javier Tosto desde la Argentina. Dice, saludos pastor, un abrazo grande para toda la congregación. Le damos un abrazote, pastor Javier Tosto desde la Argentina. Exacto lo mismo cuando Jesús multiplicó los panes, dice, y los peces. La ecuación de ellos es, te quieren mantener enfermo para manipular, pero sería al revés. O sea, en otras, mandamos un abrazo y
Y un saludo al pastor también, Leo, acá de Misión Victoria, de Colombia, de Colombia. Le enviamos un abrazote, le manda Claudia y Dianita, que salen de allá de Gilotlán, Jalisco. O sea, ese es un ejemplo clásico y real, ¿eh? Y luego lo que dice el pastor Javier, pues también tiene toda la razón. Cree que con la sanidad y los milagros nosotros estamos manipulando a las personas. Es el amor de Dios, literal. Es el amor de Dios para atraer personas al cuerpo de Cristo. Pues. Es el amor de Dios para añadir personas a una salvación eterna. Es el amor de Dios inclusive para los que conocemos propósitos eternos, para añadir personas a su propósito eterno y que colaboren con su propósito aquí en la tierra. Pero bueno, ahora sí que cada quien su forma de actuar. Nosotros no vamos a decir a alguien, sí, mira, actúa, porque si no actúas así, no es el amor de Cristo en ti. Pero la verdad es que hay personas que ya no sienten, deja eso de empatía, ya no sienten ese amor y esa misericordia por la humanidad. Ya no la sienten, ya no. Están solamente en una mente demasiado entendida, pero poco expresiva del amor de Cristo. Entonces nosotros no vamos a ser así. Si entendemos quiénes somos en Cristo, es al contrario, es para que entender y estar agradecidos por todo lo que entendemos de quiénes somos en Él. Ok, muy bien, pues continuamos. El caso de los 10 leprosos. Entonces, ese estamos hablando, la sanidad cuando Cristo les diga que hagan actos de fe. Por eso usted muchas veces nos va a decir a las personas, ya que les ministramos de una manera u otra, porque este curso tiene una efectividad mínimo del 95% o un 98%. Mínimo siempre les vamos a decir, oye, corre de aquí para allá, camina, salta, haz algo. Por lo mismo, basándonos en estos principios, si tenemos un ejemplo más claro, ¿quién es? Jesucristo, de cómo ministró a los enfermos, ¿ok? Y de esa manera operó el poder del Espíritu de Dios. Ahora nosotros vamos a tomar muchos ejemplos de parte de Él. Y usted lo va a ver, que el mismo Cristo que les dijo a los leprosos que caminaran, es el mismo Cristo que nos va a usar a nosotros, pues si el enfermo camina, y se va a ver el milagro, porque es un principio eterno y espiritual, para que me entiendan, ¿ok? Entonces, cada quien ve la Biblia a su manera, ¿eh? Cada quien en su perspectiva, pero la perspectiva mejor es entender todo el consejo de Dios, ¿sí? Vamos a ver el caso de la mujer sirofenicia. Marcos capítulo 7, versículo 24. Y vamos a leer hasta el 24 al 30. Ok, vamos a analizar algunos detalles ahí. Levantándose allí, ese es Marcos 7:24. Levantándose allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese. Pero no pudo esconderse, imposible, ¿no? Que se escondiera, que Jesucristo estuviera en una ciudad, imposible, ¿no? 25. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino, ¿y qué dice? Y se postró. ¿Ok? Entonces, tenía una hija, un espíritu inmundo, y luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. ¿Cuál fue el primer acto de fe de esa mujer? Postrarse ante Jesús, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Vamos a seguir leyendo, 7:25, 7:26. Bueno, antes el 25, importante entender esto. ¿Qué dice? Fíjese, aquí la sanidad y los milagros y el poder del Espíritu de Dios siempre va enfocado a lo que han oído acerca de Jesús. ¿Qué dice? ¿Qué fue lo primero que hizo la mujer? Luego que oyó hablar de quién, de Jesús. Por eso decimos nosotros, siempre que vamos a ministrar a un enfermo, para que sea eficaz la sanidad y la persona sea libre de la enfermedad, ¿qué es lo primero que tiene que oír la persona? Acerca de Cristo Jesús. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué puede oír ella de Cristo Jesús? No nada más que es su Salvador, que murió en la cruz para quitar el pecado de la humanidad, sino que también ahí en su cuerpo sobre el madero llevó la enfermedad. Eso tiene que oír la persona, porque la persona tiene que hablar de él, no de mí.
Porque mucho predicador, hermanos, vengo a hablarles de mi testimonio. Y cuando era un borracho arrastrado y andaba por las calles, allá me levantaron. Está bien hablar de eso, ¿no? Pero eso no va a traer convicción. Lo que siempre va a traer convicción es hablar de Jesús, de Cristo Jesús. ¿Okay? Y podemos dar el testimonio, es que yo era así, yo era así, yo era así. Y puedo hablar lo peor, ¿no? Y la gente se queda con la mente, ay, parece hermanito. Porque sí o no, con el testimonio mucha gente se queda con una mala imagen. Digo, un hermano que antes, pues yo era aquí, era acá y hacía todo esto, pues va a decir la gente, pues eso muchas cosas, en Hebreos capítulo 8, Hebreos capítulo dice, nunca más me acordaré de tus pecados y de tus iniquidades. ¿Para qué lo recuerdas si yo nunca me voy a acordar de ellos? Ese es un pasado de un antiguo hombre en el cual usted estaba, en Adán. Pero ahora estamos en Cristo, ya somos nueva creación. ¿Para qué recordar el pasado? ¿Estamos de acuerdo? Aquí es cuenta nueva y borrón. ¿Okay? Todo el pasado, literalmente Cristo ya no se acuerda para nada. ¿Por qué? Porque ese pasado quedó clavado en la cruz. El viejo hombre quedó clavado en la cruz. Porque eso dice que fuimos crucificados juntamente con él en Romanos capítulo 6. Y si ese hombre quedó crucificado en la cruz, ¿para qué recordarlo yo? ¿Estamos de acuerdo? Digo, yo entiendo a los hermanos que muchas veces que yo tengo que dar mi testimonio con los que están metiéndose sus sustancias por la nariz, para que esos entiendan que Cristo me libró de ahí. O sea, está bien, pero como que no es muy trascendental. La gente quiere oír de Cristo, lo que les va a traer vida es Cristo, no mi testimonio ni mi vida. Y sí podemos hablar, mira, o sea, que yo tenía una persona y yo estaba enfermo, tal enfermedad, y el Señor me sanó. Sí podemos hablar de eso. Lo que no debemos de hablar es nuestro pasado, pues no muy bueno, ¿verdad? Eso no, como que no es muy como, imagínense, llegamos al Salto y yo empiezo, sí, hermanos, mire que yo me subí a la mesa y bailaba con una botella aquí, y Cristo me rescató. Mejor les hablo de Cristo, ¿no? Que no. Y nos evitamos muchos problemas. Y viene a predicarme a mí. Entonces mejor no. Cristo ya borró ese pasado. Ya ese viejo hombre quedó crucificado en la cruz. Así que somos una nueva creación. Pensemos como nueva creación. Vivamos como nueva creación. Entendamos todo lo que somos en Cristo Jesús. ¿Sale? Nos quedamos entonces en la mujer sirofenicia. ¿Y qué fue lo primero que hizo esa persona? ¿Oyó hablar de quién? De Cristo Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Primer mensaje que tiene que oír la persona enferma. La persona no salva. Aunque vamos a ministrar hermanos en Cristo, creo que va a salir uno que otro hermano ahí, ¿eh? Capaz que estemos llenos de hermanos ahí, ¿no? Pues hay que ministrarle, también son hermanos en Cristo, necesitan ellos también, ¿no? También hermanos en Cristo. Así es que si usted tiene un hermano en Cristo enfermo, también hay que ministrarlo. Es el mismo amor de Cristo para el que no tiene a Cristo como para el que tiene a Cristo. Debemos amar a la familia de la fe, sobre todo dijo el apóstol Pablo, pero también al mundo que está en tinieblas, mi hermano. Si ese amor no lo mostramos, pues ¿a qué venimos a la tierra? Oyó hablar de Jesús, y no nada más oyó hablar, sino que actuó en lo que había oído. Vino y se postró a sus pies. Segundo acto de fe. Oyó y vino. Primer acto de fe, perdón. Oyó y actuó en lo que oyó. ¿Estamos de acuerdo? 7:26. La mujer era griega y sirofenicia de nación, es decir, no era judía, ¿se ha dado cuenta? Y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Marcos 7:26. Muchas personas no creen que los espíritus inmundos y el mundo de las tinieblas y Satanás creen que nunca existieron, ¿eh? Dicen que el diablo fue la carne y es la carne. Aunque muchas personas que le echan la culpa al diablo realmente fue la carne, ¿no? Pero eso no significa que no haya existido ese personaje. Eso no significa. Y otros dicen que ya fue destruido según Hebreos 2:14, que ya fue destruido, es decir, desapareció de la tierra, lo cual es un error garrafal. En Hebreos 2:14 dice que el que
habla acerca de que por cuanto los hijos participaban de carne y sangre, él también, Cristo Jesús, participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte. Destruir en Reina Valera, claro, lo va a destruir, significa pues, ¿qué significa destruir? Cuando alguien destruye un edificio, ¿qué significa? Lo demuelen. Pues desaparece el edificio, ¿no? Y muchas personas creen que así en ese sentido Satanás fue destruido, es decir, desapareció de la faz de la tierra. Sin embargo, la palabra destruir significa inhabilitar, quitarle poder. Eso significa destruir, no significa desaparecer o desaparecerlo a la faz de la tierra. Y muchos traen la idea de que el diablo, uno dice que nunca existió, otros dicen que fue totalmente, desapareció a la faz de la tierra. Lo cual es incongruente porque si usted va a Hechos capítulo 16, ve al apóstol Pablo echando de fuera un espíritu de adivinación de una mujer, ¿se acuerdan? Y no sé si en el 16 o un poquito antes, en el 14, no recuerdo exactamente. También recuerden que a los hijos de Seba, de un tal Seba, que eran judíos que hacían ambulantes, que hacían liberación ambulante o exorcismos, exorcistas ambulantes, que echaban fuera demonios. ¿Se acuerdan que un demonio también los dejó todos desnudos y los hizo huir? Entonces ni modo que la mente los haya hecho huir, ¿no? O sea, es algo incongruente. Entonces los espíritus inmundos, ahorita Satanás quedó totalmente inhabilitado y se le quitó todo el poder respecto a usted como iglesia, como cuerpo de Cristo, ¿ok? Pero usted va a encontrar en la calle personas endemoniadas, esos loquitos que andan, su mente anda totalmente perdida. ¿Qué cree que son? Esos de personalidad múltiple, esos esquizofrénicos, ¿qué cree que son? Yo le digo porque hemos estado nosotros ministrando esquizofrénicos con personalidad múltiple, hemos estado. Una muchacha que es psiquiatra, no sé si todavía vivirá o no, y estuvimos echándole fuera a los demonios a una psiquiatra, imagínense. Entonces esa psiquiatra quería, ¿cómo podemos decir? Quería desvivir a su hija, a su pequeña bebé de 4 o 5 años. O sea, a ese grado estaban los demonios tan poderosos en la mente de la persona. ¿Usted cree que haya sido la mente carnal de una persona que quiere, ¿cómo puedo decirle la frase, Michelle? Que quiere desvivir a su bebé. Desvivir también, ¿no? Que quiere desvivir a su bebé. ¿Usted cree que una muchacha de 30, 35 años que se dedica a eso de la psiquiatría y quiera desvivir a su bebé de 3, 4 años, ¿usted cree que sea congruente que la mente carnal quiera matar? Oye, por más mente carnal que tenga la persona, ¿cómo va a querer? O sea, no es congruente. Entonces significa que hay posesión demoníaca, hay posesión. Y cuando íbamos y la liberábamos, pues quedaba bien, se sentía bien. Inclusive vimos en manifestación los demonios en la mirada, en lo que nos hablaba, en lo que nos decía la persona. Hay personas que se les transforma la voz de una voz natural. Imagínese una mujer hablando como hombre. Ajá. A las niñas. A una señora dejó a su niña en un corral y se fue de vacaciones. Ay, Dios mío, fue desvivida. O sea, ¿cómo alguien puede disfrutar dañar a su propia descendencia? Pues no, excepto que haya una posesión. Pues sí, ¿quién? Es lo que le digo, sí, ¿quién es el que sí quiere destruir? Por eso Juan 10:10 debemos de analizarlo correctamente. ¿Qué dice? El ladrón vino para matar, hurtar y destruir. Y dicen muchos, son los religiosos, son los fariseos. No, tiene que leer usted el capítulo 8, no el 9. Muchos, lee desde el 9 y te vas a dar cuenta que son los religiosos que querían matar a Jesús. No, léalo desde el 8. Hay un contexto más amplio ahí, se va a dar cuenta que es Satanás el diablo. Juan 8:44. El que ha sido homicida desde el principio es Satanás el diablo. ¿Por qué? Porque muchos decían que creían en Jesús y querían matarlo. ¿Sí puedo hablar de eso, de matar a Jesús? A Jesucristo, pues, para que no es Jesús
Urtuácegui, si no es Jesús el Señor. Urtuácegui es un apellido, ¿no? Sí. Bueno, entonces, y si lee del capítulo 8 se da cuenta que hay influencia demoníaca en los fariseos. Lea Hechos capítulo 7 y 8, cuando querían matar a Esteban, cómo crujían los dientes para matar a Esteban. Lea todo eso, por favor. O sea, nosotros no exaltamos al diablo ni damos gloria al diablo. Sabemos que está derrotado respecto a la iglesia. ¿Ok? Está derrotado, inhabilitado. Pero en el mundo, óyame, en el mundo usted lo va a encontrar una mujer con espíritu de adivinación. Los hijos de Seba, de un tal Seba, judíos ambulantes que también los dejó desnudos. No fue la mente lo que los dejó desnudos, ¿no? Imagínense la mente maquinando, voy a dejarlos desnudos, y de repente que la ropa vaya desapareciendo. Pues es como incongruente, ¿no? Y mucha gente no entiende que todos los demonios andan en las personas que no tienen a Cristo. ¿Okay? Nosotros como creyentes no podemos ser posesionados. Satanás está bajo nuestros pies, nosotros estamos por encima, sentados con Él en lugares celestiales, juntamente con Cristo, con autoridad, poder y señorío. Por eso cuando vamos a ministrar a los enfermos, puede salir un endemoniado, le puede salir usted. ¿Qué va a hacer cuando sea un endemoniado? Porque puede haber un endemoniado enfermo, ¿no? Nosotros ya nos tocó de una persona igual que estaba endemoniada y tenía problemas de un pie más chueco y caminaba chueco así. Echamos fuera el espíritu inmundo y empezaba a caminar recto. Y luego otra vez, ahora le decíamos a ella, ahora sí tienes que creer en Jesucristo como tu Señor, tu Salvador y tu Dios para que nazcas de nuevo. No quiero nada con Cristo. Y luego regresó otra vez el pie chueco, entonces se volvió a endemoniar. En cuanto se endemoniaba otra vez, volvió otra vez el pie chueco. Echamos fuera el espíritu y se emparejaban sus pies. O sea, personas en el mundo va a haber endemoniados. Y ahí es donde tenemos que tomar la autoridad o entender la autoridad que tenemos en Cristo. Que usted puede ver un endemoniado, puede decirle, demonio, salte de él, ya. Ni siquiera tiene que preguntarle al demonio, ¿cómo entraste? Ándale, dime si fue acaso en su infancia, cuando lo dejaron solos en un cuarto encerrado. Dime, ¿cómo entraste, demonito? ¿Y cómo te llamas, Me llamo Caifás. Ah, qué bueno. ¿Y cómo entraste en el joven? Dime, ándale, cuéntame toda la historia. ¿De dónde vienes tú? ¿Cuántos demonios hay? Quiero saber más de la historia de los demonios. Imagínense. Sabía que hay personas que liberan a otros y empiezan a preguntarle a los demonios todo. Nos tocó en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, una hermana que andaba liberando a otra hermana. Otro hermano. Entonces, y nos tocó eso, que le preguntaba, ¿y cómo entraste? Dime, ¿y cómo te llamas? Pues, ¿qué importa, no? Échalo fuera. ¿Cómo te llamas? Le decía el demonio. No, pues me llamo demonio de ansiedad, algo así, no sé cómo se llama. Y hasta que el demonio que estaba en la otra hermana le empezó a decir, ¿sí te acuerdas el otro día que te fuiste a hacer tus relajos? El demonio empezó a hablarle a la hermana que estaba liberando. Pues, ¿qué hizo el demonio? Avergonzar a la hermana, pues ya no lo puede echar fuera porque la avergonzó. ¿Sí me entiende? O sea, la hermana endemoniada, el demonio que estaba en la persona endemoniada, le dijo a la otra las cosas, le sacó los trapitos al sol. Regularmente eso es lo que hacías. Habla mucho del pasado, lo que eras antes en Cristo, pues. Sí. El asunto es que muchas veces si uno le pregunta a los demonios, no tienes que preguntarlo, échalos fuera, fuera. Nada más echarlos fuera. Porque si usted le pregunta, va a sacar, Sergio, con que ¿te acuerdas antes de que conocías a Cristo? ¿Te acuerdas lo que andabas haciendo? ¿Sí te acuerdas? Sí. Las personas que no ven por internet no te están escuchando. Entonces, o sea, siempre a los demonios no se les pregunta nada porque siempre te van a sacar los trapitos al sol. Y más de tu pasado antes de conocer a Cristo. Lo van a hacer. Entonces más vale, sabes que por si las dudas, ¿no? Te echo fuera. Sergio, ¿te acuerdas? Sergio, ¿te acuerdas cuando andabas arriba de una mesa y te echo fuera? No se puede preguntarle.
No se espera mucho tiempo, échalo fuera. No tiene por qué venirnos a recordar nada. Ya somos una nueva creación en Cristo Jesús. Pero se va a encontrar personas endemoniadas. Nosotros hemos liberado personas endemoniadas. Nadie me puede decir, es que los demonios no existen, ya fueron derrotados en la cruz. O sea, fueron inhabilitados, se le quedó todo poder y autoridad y señorío. Ahora nosotros somos los señores, los que tenemos toda autoridad y señorío aquí en la tierra, los que somos hijos de Dios, los que estamos unidos a Cristo, los que somos el cuerpo de Cristo. Cristo, el cuerpo de Cristo en la tierra. Son los que tenemos la autoridad y el poder del señorío para echarlo fuera. Pero eso no negamos tampoco que puede existir ese en el mundo. ¿Okay? Personas endemoniadas se las va a encontrar. ¿Qué va a hacer usted cuando se encuentra un endemoniado? Es más, vamos a ministrar sanidad y milagros. Pero si sale uno que practicó brujería, hechicería, un muerto espiritual y se empieza a retorcer en el suelo, ¿qué va a hacer? Por eso tiene que aprender la autoridad que tiene usted en Cristo Jesús. O sea, ¿qué vamos a hacer? Porque puede presentarse el caso. Entonces debemos ir preparados para todo ello. Y ya es el próximo sábado y que le vaya a hacer un endemoniado y que le toque a usted ministrarlo, Dios mío. Los demonios se echan fuera, no se les pregunta nada. Salte ya. Te ordeno que salgas en el nombre de Cristo Jesús. Así. Que no se quiere salir, pues agárralo a patadas algo, pero se tiene que salir. Tienen que obedecer. ¿Por qué? Porque hemos visto muchas personas que le traban la lengua. Oye, recibe a Jesús como tu Señor, tu Salvador. Pronuncia el nombre de Jesucristo y se le traba la lengua. No pueden. No los dejan confesar a Jesús. Y por eso mucha gente no cree que tenemos. Por eso Pablo dice en Romanos 10, el que confesare con su boca que Jesús es el Señor y creyera en su corazón, porque se tiene que creer. No nada más hablar por hablar. Pásenle al frente a ver quién quiere recibir a Jesús. Muchos van a hablar, pero muchos no van a creer. Por eso la salvación no viene por hablar, viene por creer y hablar. Delante del mundo espiritual muchos nos ha tocado ver, digo, personas que les traban la lengua y no pueden mencionar el nombre de Jesús. Digo, hemos ministrado a muchas personas endemoniadas, muchas personas, no es como para los que creen que el diablo no existe en la actualidad, pues. Fue inhabilitado y son los demonios ahí los que andan dando lata. No es omnipresente el diablo, ¿sabía? Por eso tiene sus secuaces ahí que andan ahí dando guerra. Ok. Y le va a servir para muchas cosas esto, porque hasta personas que quieran hacerle algún daño. ¿Qué va a pasar si viene un cholo aquí de la colonia con un cuchillo? ¿Qué va a hacer usted? ¿Correr? ¿Qué va a hacer? O echarlo fuera. ¿Qué va a hacer cuando alguien me... detente en el nombre de Cristo Jesús? ¿Sale? Ahí esa autoridad, entender la autoridad que tenemos en Cristo Jesús. Si va a hablar con los hermanos cesacionistas que no creen en esa autoridad, en ese poder, ay, que se haga, Señor, ahí viene el cholo con el cuchillote, el filigonio, ¿no? Ay, que sea tu voluntad, Señor. No se lo ejecutaron. Una cosa es que sea tu voluntad, otra cosa es entender la autoridad que tenemos y operar esa autoridad. ¿Ok? Porque si nos vamos a encontrar posiblemente personas. Y más si algún día vamos acá para, ¿cómo se llama el lugar este? San Pedrito y San, ¿qué? Y San Martín. Podemos hacer una campaña ahí para que nos lleguen algunos ahí. Y practiquemos. ¿No les gustaría practicar? Si quiere practicar, hacemos uno en San Martín. Les hablamos a los hermanos que antes nos llevaban ahí a San Martín, los visitamos, les decimos, oye, ¿podemos hacer algo aquí? Y de una vez practicamos cómo echar fuera demonios. No es más que tomar autoridad. No tienen nada en nosotros. Entonces aquí nos quedamos con la mujer sirofenicia, no avanzamos nada. Vamos a leerle rápido 7:26. ¿Qué dice? Y le rogaba que le echase fuera a su hija el demonio. Hasta ahí nos quedamos, ¿verdad? ¿Qué significa le rogaba? Insistencia. ¿Se da cuenta? Insistencia. Por eso muchas personas no sanan de una manera, pero tienen que sanar de otra forma. Muchos no sanan imponiendo las manos, sino haciendo un acto de fe. Muchas personas no sanan imponiendo las manos, sino a lo mejor, como hizo el Señor Jesucristo, hizo lodo con la saliva y órale, ¿no? No sabemos cómo el Espíritu Santo nos va a guiar, de diferentes maneras. Uno a lo mejor estirando los brazos, otros estirando las manos, otros la nuca, otros la pelvis, etcétera. Pero muchas personas, este curso, le digo, tiene efectividad por la manera en que ministramos.
la manera en que entendemos cómo opera el Espíritu de Dios a través de nosotros y que es Cristo actuando a través de nosotros. ¿Qué más dice el 27? Marcos 7:27. Dice, entonces, pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Sabe que esa es una persona? ¿Por qué Jesús, qué malo Jesús? ¿Por qué le dijo perrilla a la mujer? En otra palabra, ¿por qué le dijo perra? ¿Por qué cree que le dijo perrilla? En primer lugar, debemos entender que en el contexto judío, para todos los gentiles, pues en el contexto judío se les denominaba perros, así de esa manera despectiva a los gentiles, ¿ok? Entonces cuando dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, era porque tenía una audiencia judía frente a él, en primer lugar, ¿ok? Segundo, a los hijos se les denominaba en ese contexto a los judíos por los cuales dijo Jesús se iba a distribuir el evangelio a toda la tierra. Y por eso primero llegó a los judíos, no principalmente a los judíos, sino primero porque de ahí se iba a distribuir el evangelio a. Por eso salieron judíos dispersados a todos lados para predicar el evangelio, ¿no? Según Hechos capítulo 11. Usted lo puede verificar ahí. Entonces, versículo 7:23. ¿Qué más dice? 7:27 nos quedamos, ¿no? Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos a los perrillos. Ya entendimos esa parte. Perrillos no es en sentido despectivo, sino en el sentido cómo trataban, ¿quién? Los judíos a los gentiles. Pero ahí está diciendo por qué, porque había discípulos judíos, ¿ok? En otras palabras, no está bien tomar el pan de los que yo llegué primero, los judíos, para dárselo a los gentiles, es lo que estaba diciendo, ¿ok? Eso es lo que estaba diciendo. ¿Por qué? Porque de los judíos iba a salir a dispersarse el evangelio por todas las tierras. Primero es importante entender que era el pan de los hijos, que la sanidad y la libertad que iba a traer, ¿ok? 7:28. Aquí vemos otro acto de fe. Respondió ella y dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de la migaja de los hijos. ¿Cuándo saben que eso es un acto de fe respondiendo ella eso? O sea, también nosotros necesitamos esa sanidad, estaba diciendo, o la sanidad de mi hija. Otro acto de fe, ella dijo que también le correspondía el pan de los hijos. Con esa expresión, ¿qué quiere que esté diciendo ella? Sí, Señor, pero aún los perrillos, es decir, los gentiles, porque ahí se refería a gentiles, aún los perrillos o los gentiles debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. ¿Qué significa? Que también para los gentiles era la salvación, era la sanidad, ¿ok? Que también tenían derecho a eso. Entonces, ¿qué estaba haciendo esta mujer? Se estaba adelantando al tiempo en que los gentiles iban a ser añadidos al cuerpo de Cristo, ¿ok? Marcos 7:29. ¿Qué le dijo Jesús? Por esta palabra. Entonces, ¿qué le dijo? Ve, el demonio ha salido de tu hija. Impresionante. El demonio ha salido de. Entonces, ¿qué fue lo que hizo ella después que escuchó la voz de Jesús? Por esta palabra ve. Si se queda la persona ahí con Jesús, no, Jesús, yo quiero estar contigo porque creo que si estoy contigo mi hija va a sanar. Al contrario, que él dijo, ve, el demonio ha salido de tu hija. ¿Y ahí qué tenía que hacer la mujer? Creer y actuar en lo que había creído. Vamos a ver el Marcos 7:30 y ya terminamos. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Marcos capítulo 7, versículo 30. ¿Ok? Entonces, ¿había salido o no había salido? Es importante entender todo esto, porque la mujer, eso es lo que le digo, Jesús los mandó para que hicieran actos de fe.
a pesar de que esta mujer ya había llegado con él, a pesar de que se había arrodillado, a pesar de que había rogado. Pero ¿qué quería decirle Jesús cuando le decía, no está bien tomar el pan de los hijos a los perrillos? Porque quería ver la fe de esa mujer. ¿Estamos de acuerdo? La fe de esa mujer. Esa parte también viene en Mateo 15, 21 a 28. Mateo 15, el 21 a 28. Mira. 15, 21. Mateo 15, 21 al 28. Nada más quiero resaltar algo. Quiero resaltar algo ahí. Casi es la misma historia, se ha dado cuenta, ¿no? Quiero resaltar el Mateo 15, 28, que no lo contempla Marcos, pero sí quiero que usted lo pueda ver a través de otro evangelio hipnótico, que es el de Mateo 15, versículo 28. ¿Ya? ¿Qué dice? Mateo 15, 28. Es Mateo 15, 28. Y ya con eso concluimos. Por eso este tipo de enseñanzas, este tipo de cursos es de vida o de muerte para los hijos. Un hijo que no entiende cómo opera el poder del Espíritu de Dios aquí en la tierra y no sabe cómo operarlo él, literal, podrá tener todo el entendimiento que quiera y entender todas las cosas, todos los misterios, que ahora ya no son misterios, todos los misterios revelados puede entender. Pero si no entiende que es esencial, cómo opera el poder del Espíritu de Dios, cómo opera la sanidad, cómo se debe manifestar la sanidad, cómo puede ser libre a alguien de una enfermedad incurable y cómo poder obviamente vivir larga vida, porque esto también provee larga vida. ¿De qué serviría tener todo el entendimiento? ¿De qué serviría? Por eso cuando hablamos de un evangelio completo. Dice Pablo y Pedro, no rehuí anunciaros todo el consejo de Dios. No nada más es creer quiénes somos en Cristo y la obra consumada de Cristo en la cruz respecto solamente a ciertos temas, pero si no entendemos la obra consumada de Cristo en la cruz respecto al tema de cómo sanar a los enfermos, igual he visto personas con un pleno entendimiento. ¿De qué ha servido ese entendimiento? Si lo básico, lo esencial, que sería muy complicado para ellos, una persona que nunca ha visto el poder sanador del Espíritu, sería muy complicado. Por eso no ministran sanidad y milagros. Hay congregaciones donde termina la congregación, llegaron a doloridos y se van a doloridos los hermanos. Pero el pastor, pues, si alguien viene enfermo para ministrarlo, ¿no? O sea, no dicen eso, pues, o sea, ni siquiera dicen eso. ¿Hay quién va a recibir a Jesús como Señor y Salvador? Nada más eso dice. Y el enfermo, pues, llegó enfermo porque se va enfermo. Por eso cuando hablamos de este tipo de temas, mi hermano, hasta con la misma palabra, usted tiene que ver la manifestación del poder del Espíritu para sanidad. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, mire, este es lo más extraordinario, grande es tu fe. Grande es tu fe, hágase contigo como quieres. ¿Se ha dado cuenta? No dijo Jesús, hágase contigo como yo lo decido, de acuerdo a mi soberana voluntad. No, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Entonces se trataba como Dios en su soberanía iba a sanar, de acuerdo a su voluntad soberana. No se trataba de eso. Jesús le dijo que se haga conforme tú quieres, como tú crees, como tú recibes, como tú entiendes. No es como Dios quiere, es como la persona quiere recibir. Cree la persona y recibe por fe. Entonces respondió Jesús, mujer, grande es tu fe. La fe de esta mujer que le dijo, ve, tu hija es sana, porque ahí fue el mismo caso del hombre del centurión romano de Lucas capítulo 7, donde estaba enfermo su siervo y le dijo, Señor, yo entiendo esa autoridad, yo entiendo que yo mando, envío, voy y digo vayan y van, digo vengan y vienen. Entendió la autoridad. Entonces un siervo sanó a distancia
Y dijo Jesús, "Oh, que es de las más grandes fe, ni siquiera en Israel he visto ese tipo de fe". Y ahora exalta una fe de una mujer, primero de un centurión romano que no era israelita, y luego está exaltando la fe de una mujer sirofenicia que no tiene nada que ver con Israel. Una mujer sirofenicia gentil, y dice que, oh mujer, grande es tu fe. Entonces, esa fe que viene por el oír, y la fe del Hijo, actuando para que la mujer fuera a manifestar. Y cuando la mujer fue y vio que su hija iba sana, porque la mujer decidió actuar en esa fe, la mujer creyó y la mujer fue y vio a su hija sana. ¿Se da cuenta? Ni siquiera tuvo que ir Jesús a sanarla. Fue por la fe de la persona que creyó y fue. ¿Ok? Y esa fe fue la que exaltó Jesús más, porque no tenía que él estar presente para que sanara a la hija de ella, ni del siervo del centurión romano, sino que solamente porque la persona creyó la autoridad que había cuando Jesús hablaba la palabra. Póngase de pie, la gracia al Señor. Gracias, Cristo maravilloso. Dice el pastor Javier, la ecuación de ellos, es decir, los que no creen en sanidad, es: te quieren mantener enfermo para manipular, pero sería al revés. Es decir, muchos dicen, es que ya no existen los enfermos. He escuchado a personas, todos están sanos en Cristo Jesús. Sí, de manera legal, claro, porque la sanidad ya se pagó. Todos estamos sanos, pero de manera vital, todavía el cuerpo requiere el poder sanador, por eso lo recibimos en el cuerpo. Por eso ejercemos la fe. Padre, te damos gracias, Señor. En Cristo Jesús te honramos y te adoramos, Señor, por este tiempo. Y la oportunidad de poder escuchar esas palabras de vida, esa operatividad de tu Espíritu, Señor, para este tiempo. Esa operatividad de tu gracia maravillosa, porque todo es por gracia. Por tu gracia maravillosa decidiste depositarnos tu poder, el poder de tu Espíritu, darnos tu Espíritu, depositarlo en nosotros, unirnos a Cristo y posicionarnos en ese lugar de autoridad, señorío, honor en lugares celestiales. Por eso creemos la autoridad que tenemos, Señor, y en base a esa autoridad operamos aquí en la tierra como tu iglesia gloriosa, tu cuerpo glorioso. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, sabemos que este sábado tú nos guiarás a ese lugar, a esa campaña, y que tú ya estás obrando en esos corazones de esas personas a los cuales vamos a entregar un volante para que acudan a ese lugar donde te vamos a predicar y te vamos a expresar, no nada más con palabras, sino palabras persuasivas, sino con el poder de tu Espíritu, para que más personas vengan a añadirse a tu cuerpo, Señor, y sean uno contigo, y que la salvación eterna pueda ser proveída en ellos, Señor, que están en tinieblas. Te damos gracias, precioso Cristo. Gracias por tu amor. Gracias, Señor. Gracias, precioso Rey. Estamos plenamente conviccionados de quiénes somos en ti. Por eso mostramos ese poder a esta humanidad, Señor, esa autoridad ante las tinieblas que ya no están en tu iglesia, sino solamente en ese mundo perdido. Gracias te damos, Señor, porque tu luz prevalece en todo momento, en todo tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Señor, usa la vida de mis hermanos, de los que estamos acá reunidos, y la vida de cada persona que está tomando este curso, Señor, para que sea tu poder manifestándose en la vida de ellos. Y pueda ver esos milagros, maravillas de tu poder, Señor. Y esa señal de la manifestación de tu reino con poder aquí en la tierra. En el nombre de Cristo Jesús. Te adoramos, precioso. Te adoramos, precioso Cristo. Y podemos cantar que este es tu poder en nosotros. Gracias, Cristo.
Dios es incomparable. Dele unos momentos de alabanza, de reconocimiento. No hay ningún otro como tú. Y te exaltaré y siempre cantaré. Nadie es más grande que tú. Mi Dios es incomparable. Mi Dios es incomparable. No hay ningún otro como tú. Con mi vida exaltaré, siempre cantaré. Nadie es más grande que tú. Nadie es más grande que tu Señor. Nadie es más grande, poderoso como nuestro Dios, Rey incomparable, Jesucristo, nuestro Salvador. Nadie es más grande, poderoso como nuestro Dios, Rey incomparable, Jesucristo, nuestro Salvador. Nadie es más grande, poderoso como nuestro Dios, Rey incomparable, Jesucristo, nuestro Salvador. Nadie es como tú, dígale. Nadie es como tú. Nadie es como tú. Nadie es como tú, Señor. Nadie es como tú. Un fuerte aplauso con sus palmas. Dele gloria, reconocimiento a su señorío, a su autoridad y a su poder aquí en la tierra. Gracias, Cristo. Saludamos a cada persona que estuvo conectada. Al que no conozca a Cristo, al que ya no haya nacido de nuevo, dígale: Señor, te recibo. Hoy reconozco que tú moriste por mí en la cruz del Calvario. Hoy confieso con mi boca que tú eres el Señor, pero creo en mi corazón que Dios te levantó a los muertos. Pues creo que recibo la salvación eterna. Saludamos a todos los que estuvieron conectados: Dianita, Claudia, hermano y pastor acá, Leo de Misión Victoria, al pastor Javier Tosto, y a todos los que estuvieron por ahí conectados. A lo mejor posiblemente no veo los mensajitos. No sé quién más haya estado conectado. Le enviamos un abrazo. A cada persona que estuvo por ahí conectada a través de estos medios de comunicación. Les recuerdo, como siempre, que el próximo jueves nuevamente estaremos conectados. Próximo jueves 7 de la tarde, 7:45, 7:50. Pero también los miércoles estamos en el staff de la gracia con el pastor Javier Tosto, el pastor Leonardo de Venezuela y el pastor Ferdinand de Brasil, el pastor Tosto de la Argentina y su servidor. Estaremos conectados el miércoles a las hora del Centro de México, hora de Jalisco, 4 de la tarde, tratando temas muy importantes acerca de la fe, acerca de la autoridad del creyente, todos estos temas que estamos un poquito viendo acá acerca de la autoridad que nosotros tenemos. Vamos a estarlo viendo este próximo miércoles. Si tiene oportunidad de conectarse, pues hágalo, porque o compartir va a ser de edificación para usted y su vida. Y le recuerdo, próximo sábado estaremos aproximadamente a partir en la campaña. Bueno, nosotros estaremos desde las 3 de la tarde, ¿no?, para invitar a las personas, pero estaremos como a las 4:30 más o menos. Oscurece a las 6, ¿verdad? Como a las 4:30 más o menos estaremos, entre 4 y 4:30, por ahí estaremos en la plazuela del Salto, frente al Palacio de Gobierno, y frente a otra sinagoga que tenemos ahí a un lado, también estaremos por ahí. En esa campaña invite personas, si tiene conocidos ahí en el Salto, Jalisco, o cerca, ¿qué otros pueblos hay cerca del Salto? Cerquita, que bajan ahí al Salto. Guanacatlán, también Jalisco, ¿qué más? Y todas las colonias ahí del Salto, pues ahí, si tienen oportunidad, estamos casi en el mero centro del Salto, ¿dónde está, no?
Bueno, Santo Santo, si usted tiene familia, usted que vive en otro lado, pues invítelos, ahí vamos a estar ministrando al Señor, y también esté pendiente porque vamos a estar transmitiendo en vivo todos los milagros que va a estar haciendo el Señor, lo vamos a estar transmitiendo en vivo. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a estar transmitiendo en vivo los milagros que va a hacer el Señor. Impresionante. Muy bien, pues los que están por internet, les enviamos un abrazote, nos despedimos y nos vemos hasta la próxima transmisión. Creo que estuvo también conectado otras personas ahí que no los vi por ahí. No sé quién más comentó. Pero si me das un abrazo a todos los que estuvieron ahí conectados.